proyecto también pretende desarrollar contactos transfronterizos con las ciudades y lugares españoles similares a las nuestras. Entonces, en nombre de Navarrense y las plazas fuertes, les estoy muy agradecida de que nos hayan invitado a este foro de patrimonio. Castillo medieval, la Casterase, del que aún hoy podemos ver algunos vestigios. En agosto de 1316, Navarrense recibió el estatus de Bastida por la vizcondesa Marguerite Mathilde, que reinaba en el Principado del Béarn, país independiente y soberano. Con su puente de piedra construida en 1280 por Gastón VII, que pasa por encima del Gave d'Oloron, en sustitución de la passerella en madera construida en 1180 por Gastón VI, y su mercado bisemanal instituido por la Carta del 14 de julio de 1289. Esta aldea representa una plaza de mercado de carácter regional y por lo tanto un rol comercial importante. En un texto de 1372, Gastón Phébus hace alusión a las fortificaciones de la ciudad que estarían entonces rodeados de un foso y de un muro de tierra, como era habitual en las bastidas bearnesas construidas en ese periodo. En 1526 hablamos ya de fortificaciones sólidas con murallas alzadas con 8 a 9 licencios y 4 puertas existentes, como por ejemplo la de Méritain, La Fontaine, Saint-Antoine. No obstante, al final del siglo XV, cuando los soberanos de Béarn se convierten también en reyes de Navarra, la situación para Enrico II de Albret es delicada, ya que Navarra está arruinada por las incesantes guerras civiles. Es expulsado de su reino de Navarra y se encuentra atrapado entre Carlos V de España y Francisco I de Francia. Y para asegurar su posición, elige Navarrense como posición estratégica y geográfica, bloqueando de esta forma a los españoles en la salida de los valles pirenaicos, pero es posible también que mantuviera la esperanza de que encontrándose a la puerta de la Navarra, desde Navarrense pudiera reconquistar su antiguo reino al sur de los Pirineos. Por otra parte, con la evolución de la artillería de la pólvora, las fortificaciones medievales empezaban a ser ineficaces y es ahí donde aparecen las obras innovadoras concebidas por los arquitectos italianos que inventaron bajas estructuras pentagonales de tierra parcial o totalmente revestidas y sobresaliendo de la muralla. Además, Enrico II de Albret, que fue apresado al mismo tiempo que Francisco I en la batalla de Pavia en Italia y que también estaba a su lado durante la campaña de Provence en 1536, pudo de esta forma contemplar esta nueva arquitectura militar. Las murallas se construyeron entre 1538 y 1549. El contratista François Girard de Bayonne llevó a cabo las obras basándose probablemente en los planos del arquitecto Fabrizi Siciliano, ingeniero italiano, cuyos orígenes permanecen confusos, y quizás de los de Antonio Castello. El 4 de marzo de 1531, un espía español señala que un ingeniero estaba demoliendo casas y cortando árboles y que Enrico II de Albret había invertido 60.000 escus para fortificar la ciudad. Ese mismo mes, los estados del Béarn consignan 10.000 escus para financiar las obras mencionadas. Al final, el conjunto de la construcción queda evaluado en 30.000 escus. Desde 1546, el primer gobierno militar, nombrado en 1545, presta juramento, se trata de Tristan de Monet. Descripción de la fortificación. Como ya hemos comentado, el trazado de las murallas
conlleva, aparte de la destrucción de casas, la del castillo viscontal y la iglesia Sant'Antoine, salvo uno de los muros del castillo que sirvió de licencia cortado llamado la Casterraza. El recinto, 1657 metros, es tal como podemos verlo hoy en día. 5 cortinas defendidas por 5 baluartes. Tiene una forma perfectamente simétrica con 3 baluartes, 2 de los cuales están provistos de orejones, 2 semibaluartes orejonados, 2 puertas Saint-Antoine y la de Saint-Germain, varios edificios militares construidos en el siguiente siglo, prisión militar, polvorón. Las novedades de esta arquitectura militar eran, uno, de proteger de la potencia de fuego de los nuevos cañones que no podrían abrir las brechas en los lienzos de la muralla, impedir la escalada de los agresores debido a la ausencia de ángulos muertos. Hubo algunas modificaciones menores hasta el siglo XIX, pero sin afectar el aspecto de las fortificaciones. Destacamos que en 1685, el mariscal de Francia, el marqués de Vauban, inspeccionó el lugar y no encontró nada a modificar. La puerta Saint-Antoine, lado cerca del puente sobre el río, está escondida en el flanco de un semibaluarte detrás de un orejón. Estaba protegida por el puente sobre el río. La puerta Saint-Germain de Francia, lado noreste, entre el baluarte de los Nogares y de los Escuds, fue destruida en el siglo XIX. Las cortinas, con una muralla de 390 metros como máximo de largura y 250 metros de altura y un perímetro de 1657 metros como hemos mencionado antes. Sus murallas están compuestos de 2 muros de piedra con relleno de tierra y un paramento exterior de bloques de arenisca amarillentos. El muro de escarpa mide 3 metros de espesura en la base y 2 a 2,50 metros en la parte alta, reforzado por contrafuertes de menos de 1 metro de alto y 4,50 metros de profundidad. El cordón impide la colocación de las escaleras durante un ataque y permitía a los defensores empujarla. Los fosos están completados o bien por una contraescarpa no recubierta o directamente ligados al glacis. En el siglo XVI hay estanques de agua en el lado norte y oeste. En el resto habían previsto crear zonas pantanosas en el fondo de los fosos, como el baluarte de los Escuds y de la contramina, que posee galerías contraminas. Los baluartes, entre los más interesantes se encuentra el de las contraminas, visible aún hoy día casi tal y como fue edificado en el siglo XVI. Sus caras son de 50 metros de largo y terminan en orejones de 6,50 metros que protegen los flancos de 10 metros de largo con 2 casamatas a cielo abierto en el interior, de 11 metros abriendo cada una sobre el foso por 2 cañoneras separados por una gran almaña. Los hechos destacables. Juana de Albret, hija de Enrico II de Albret y madre del futuro rey Enrico IV, sucede a su padre el 29 de mayo de 1555 y instaura 11 años más tarde el culto protestantismo. En 1569, en plena guerra de religiones, el rey de Francia, Carlos IX, envía una tropa para hacer volver el país al catolicismo por la fuerza. Las fuerzas berneses dirigidas por Bernard de Arros se atrincheran en Navarrenx, pero esta posición les permite resistir el asedio hasta la llegada de refuerzos que derrotan las tropas católicas. Ese fue el único verdadero asedio de la ciudad. Luis XIII, hijo de Henri IV,
vino a la ciudad en 1620 para restablecer el culto católico y anexar definitivamente los estados pirenaicos a la corona de Francia. En 1814, tras la retirada de las tropas napoleónicas de España, una parte de la armada del mariscal Soult fue rodeada en Navarrenx por los anglo-portugueses de Wellington, pero la verdadera batalla lugar cerca de Orthez. Y Navarrenx pierde poco a poco su importancia estratégica en beneficio de Bayona, Saint-Jean-Pied-de-Port, hasta su descatalogación en 1873. Hoy, Navarrenx es una ciudad única en Francia con su configuración de bastide y su recinto fortificado perfectamente conservado, lo que ha valido a final de 2014 ser catalogada como una de las ciudades más bellas de Francia, con sus 1.200 habitantes, sus ventajas económicas y patrimoniales y culturales, es también una etapa importante en el Camino de Santiago. Terminado.